Nuevamente complacido de estar con ustedes en esta emisión de Perfil en la televisora regional de Portuguesa TRP, como todos los domingos, 11 de la mañana y los horarios que dispone la planta para compartirlos y también en las redes sociales que las publicamos de manera progresiva. En estos días para intercambiar sobre temas que enriquecen el comportamiento del ser humano. Hay cosas que dejamos pasar y creemos que no son importantes, pero cuando las hacemos o nos hace falta es cuando nos damos cuenta de la importancia que eso tenía, porque no es solo el hecho de cumplir con requisitos, sino que eso incide en el comportamiento del ser humano. Cuando nos hablan de oratoria, ¿para qué es la oratoria? Hablar en público, tener destrezas. Y hay personas que dicen, yo para eso no sirvo. Y yo prefiero hacer cualquier cosa, que otra persona asuma esa responsabilidad. Pero una cosa es hablando, contando, conversando, trabajando, y otra cosa es al momento que usted tenga que dirigirse a un público de manera formal. Pero resulta que un día en la vida a usted se le presenta una coyuntura en que necesita, o sea, es imprescindible, es inmanente el manejo o la destreza o la habilidad o el comportamiento que permita que lo lleve a tener que dar una conferencia, una charla, una explicación, una simple exposición en el salón de clase. Y resulta que usted desaprovechó la oportunidad de formarse en la materia. Por eso tenemos hoy como invitada a Irinoelia Pérez. Irinoelia Pérez, su segundo apellido es Delfín, quien es especialista en el área y es representante de la Escuela Venezolana de Oratoria y Freelancer, que están desarrollando una interesante labor en esa materia, sobre lo cual estaremos conversando. Licenciada en Educación Integral, también en Biología, ha desempeñado su carrera de docencia, ha tenido algunas funciones importantes y destacada en este momento a esa labor. ¿Por qué enseñarle técnicas de oratoria a la gente? Complacido que nos acompañe. Gracias, doctor Joel, gracias por la invitación, de verdad es una honra estar acá, es un placer poderme dirigir al público guanareño a hablar de este tema tan interesante, tan importante. Yo pienso que antes de responder esa pregunta hay que saber qué es realmente la oratoria, ¿verdad? La oratoria se confunde, ¿qué es y qué no es? ¿Qué no es la oratoria? La oratoria no es dar charlas, conferencias, talleres, dirigirse a un público de una manera desordenada, o dirigirse a un público sencillamente. La oratoria va más allá, trasciende. La oratoria es todo un arte. La oratoria nace en Grecia y uno de los principales representantes, o los primeros representantes en este arte es Isócrates. En Atenas nace la primera escuela. Y mira, eso trascendió desde la escuela asiánica hasta la rodiana del cual nosotros nos inspiramos. ¿Por qué enseñar este arte? ¿Y qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Y es dar charlas, es dar talleres, es dar seminarios, dar conferencias utilizando las técnicas adecuadas propias de este arte. Hablar con intencionalidad, con un objetivo particular. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con lo que voy a transmitir? Y la oratoria es hablar con elocuencia, pero además busca persuadir y además busca conmover y convencer al público. Y allí es donde podemos hablar de persuasión y manipulación, que es otro asunto. Interesante. Sócrates no escribió, escribió Platón. Sí, pero Isócrates nace en Isócrates. Pero en el caso concreto de Platón, cuando contaba lo que su maestro, lo que su mentor hacía, era conversar. Sí. Y él respondía a las preguntas con otra pregunta, de ahí surge la técnica de la mayéutica. Una persona que puede mantener largas conversaciones invitando a la reflexión, pero siempre con interrogantes. Al final, bueno, sabemos la historia triste y dramática, pero sin embargo
nos seguimos diciendo lo mismo que él dijo en el año 499 a.C., cuando muere. Yo solo sé que no sé nada. ¿La oratoria es un enigma? Mira, la oratoria es un arte. No es un enigma, pero es un arte. Es un arte como la música, es un arte como la escultura, como la pintura. Y hay gente que lo toma a la ligera. Es un arte, entonces me dicen, inscríbete en un curso de oratoria de 8 horas, 16 horas y te vuelves experto. Ah, bueno, entonces yo le digo a esa persona, inscríbete en un curso de piano y en 16 horas me das un concierto. ¿Lo harías? No, no lo haríamos, porque la oratoria es un arte, así como cualquier otro arte, y merece muchísima dedicación y muchísima práctica y muchísimo respeto, como cualquiera otra de las artes. O sea que podríamos considerar entonces que la oratoria es más arte que técnica. Sí, la oratoria es un arte, y lo que más se enseña es, en los cursos comunes por allí, son presentaciones orales exitosas, es decir, cómo hablar, hacer una presentación oral y que te salga bien, pero oratoria es otra cosa. Ok, cuando hablamos de técnicas, ¿ustedes enseñan Sí, nosotros en lo particular enseñamos. algunos elementos característicos que sirvan de guía a una persona que nunca da un discurso o siente que no es capaz para ello? Sí, mira, nosotros tenemos ahorita en Venezuela el método más completo en habla hispana. Contamos con la enciclopedia. Al máster que se gradúa con nosotros tiene una enciclopedia de 6 libros que van desde el miedo escénico hasta las figuras retóricas. Una enciclopedia completa. Y en el libro número 2 vamos a enseñar las técnicas de inicio y de cierre adecuadamente. Cómo iniciar como todo un profesional y cómo cerrar de manera adecuada una presentación. Muchas personas tenían el concepto, estamos hablando quizás 20 años, un poco más acá, pero eso ha ido cambiando de manera progresiva, que el tema de la oratoria era para los políticos, los que estaban en funciones de gobierno, los religiosos que tenían funciones de sacerdotes. Y precisamente por eso muchas personas no le dan importancia. Una de las cosas que hemos notado es que superar el miedo escénico es una de las cosas más difíciles que abordar. Sí. ¿Cómo hacen ustedes? Mira, la mayoría de nuestros participantes entran a los cursos por eso. Me dicen los padres de los juveniles o los adultos, tengo mucho miedo, profe, quiero inscribirme en ese curso para que me quites el miedo. Yo soy profesora de oratoria, no mato a nadie, porque habría que matarlo para quitarle el miedo. O sea, sencillamente el miedo no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestro sistema endocrino. Ahí le explicamos a la persona realmente cuál es el origen del miedo. En el libro 1 se aborda eso. La mayoría de las personas entran en nuestro curso por miedo, pero resulta que descubren un mundo de potencialidades y habilidades bárbaros, impresionante, terminan siendo unas verdaderas estrellas. ¿Por qué? Porque se descubren a sí mismos. Y el miedo pasa a un segundo plano y ya luego sacan todo ese potencial. Porque realmente hay muchos mitos sobre el miedo. La gente piensa que el miedo puede ocurrir por traumas del pasado, porque se burlaron en la escuela, por miedo a decir algo mal, por no saber qué decir. Pero resulta que hay un origen fisiológico del miedo. Es endocrino el asunto. Hay manifestaciones, hay gente que le da sudoración en las manos, le da mariposeo, a algunos les da náuseas, otros les da, bueno, una cantidad de manifestaciones, palpito en el corazón muy fuerte, otros sienten que la visión se le va borrando y casi se desmayan, otros realmente se desmayan. Algunos hasta toman sustancias tóxicas. Esos son mitos. Antes de... eso le llamamos mitos. Y creen que eso los va a ayudar a... Fórmulas químicas, la tarjetica del SAN, no sé qué, por allí se la guardan para la suerte, el papelito de acá. Todo eso es mito. Si no manejas las técnicas que te decimos nosotros, si lo manejas bien, vas a poder controlar. El punto no está hacerlo sin miedo, el punto está hacerlo con excelencia, aunque tengas miedo. El punto está en que el miedo no te puede controlar. ¿Qué ocurre? Esas manifestaciones son las que debemos nosotros trabajar y controlar. En una ocasión, una experiencia no precisamente académica, daban una orientación a una persona que, sometidas a una formación en esta materia, le decían, no miren al público, o sea, miren por encima, no se pongan a mirar a una persona en particular. De repente alguien ensaya un discurso y se lo sabe de memoria. Invitó a la familia y cuando vio a su papá, a su hermana, a la novia, se puso tan nervioso que se le olvidó el resto de las cosas.
eso de la relación con el público. Es importante interactuar con ellos, aunque sea desde el punto de vista imaginario. Mira, no solo imaginario, eso trasciende. Nosotros trabajamos en nuestro método 3 factores de la oratoria. Uno es el orador, evidentemente, y el otro es el público y otro es el entorno. Todos estos 3 factores no se pueden descuidar. El público para mí es uno de los factores más importantes. Para mí es determinante el público. No importa que sea 5, 10, 100 o 1000 personas, es determinante. Y una de las cosas y de los errores más comunes, que yo no sé en qué libros, de dónde sacaron ese consejo nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras madres, que nos decían, no mire a nadie, mire por encima de acá, mire en medio de la ceja, donde sea, menos a sus compañeros. Entonces resulta que no, es todo lo contrario. Nosotros enseñamos a que el orador debe tener contacto visual con el público y ese contacto debe ir directamente a los ojos. Iris Noelia Pérez Delfín, De González también. De González, en representación de la Escuela Venezolana de Oratoria y Freelancer, cumplimos unos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil.